muy frágil. Yo me enlazo con el doctor Crespo, que ha estado pues, muy pendiente de este y otros casos. Mi querido José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Muy bien, gracias. Pues, ¿qué hacemos con este asunto? Tenemos una ministra de la Suprema Corte de Justicia hasta ahora, no sé si en los próximos minutos renuncie, que plagió su tesis, Crespo. Así es un duro golpe lo que se nos dijo ahora, porque aunque dicen que la universidad no tiene la capacidad de quitarle el título de abogada, pero pues ya reconocen que efectivamente sí hubo plagio, y eso pues ya es un golpe político muy duro para la ministra. En principio tendría que, por responsabilidad ética y por un mínimo de dignidad, ella renunciar, pero pues es muy poco probable que lo haga. Hemos visto cómo se ha defendido, inventando incluso cosas y demás, pero entonces hay varias otras posibilidades hasta donde he leído a varios juristas. Va a la SEP. La SEP a lo mejor, en principio, tendría la facultad de efectivamente retirarle el título de Derecho, de Abogacía, pero pues, la SEP es parte del gobierno, la ministra es aliada del gobierno, y ya sabemos cómo funciona este gobierno que protege a sus aliados. Entonces la probabilidad de que la SEP decidiera eso, aún teniendo la facultad de hacerlo, creo que es remota. Pero hay es más probable que le revoquen a Sheridan el título por la SEP que a Esquivel. Lo que te preguntaría en este caso es, ya lo de Esquivel ya me lo dijiste, ¿hay un costo político para un presidente que ha defendido a pie juntillas a la ministra Esquivel? Por supuesto que sí, es un costo político que también se ha ido sumando a otros casos de protección del presidente, a gente que incurre en ilícitos, en delitos incluso, ¿no? Está el caso de Delfina, delito electoral, su propio hermano Pío, en fin, muchos personajes cercanos a él que se ha demostrado que han incurrido en algún tipo de ilegalidad, y él sale y los protege y dice: yo les tengo confianza. Se ha ido minando en ese sentido su credibilidad, pero no entre su base dura. Su base dura le cree lo que sea, y si él dice la ministra Yasmín es inocente, pues van a decir que es inocente. Pero hay otras vías legales que podrían quitarle efectivamente ese título o obligarla a renunciar. Por ejemplo, si se le acusa formalmente como delito, porque no solo el plagio, sino el hecho de usurpar funciones, que eso es lo que ha hecho a partir de su supuesto título, pues es un delito que, aunque no se tradujera, digamos, en una pena propiamente personal, pero sí que la podría quitar de ministro. También, entonces el Poder Judicial también eventualmente puede participar en esto. No la SEP, pero ya el Poder Judicial, depende de si hay demandas, de lo que diga la ley, de cómo se interpreta, e incluso hay que ver bien el marco legal de la propia Corte, porque quizá incluso dentro de la propia Corte haya, yo no lo sé, he oído ahí comentar a algunos abogados, haya elementos que digan: oye, no, pues si llegaste sin haber cumplido realmente los requisitos para ser ministra, aunque pareciera que sí, pues quizá ahí también hay una forma de obligarla a la renuncia. Y finalmente yo diría que más allá de lo legal, que no va a dar mucho de qué hablar, yo creo, va a haber mucho litigio, discusión, etcétera, la otra posibilidad es que la presión ciudadana como tal haga que los propios ministros de la Corte digan: oye, nos estás manchando a todos los demás, que a la propia Corte está perdiendo credibilidad por su presencia aquí, que pueda haber algún tipo de presión más bien política, social. O el presidente que diga: oye, violaste por lo menos 2 de los mandamientos principales del movimiento, no mentir, es decir, mintió, plagió la tesis y dijo que no la había plagiado, no robar, bueno, pues en este caso se robó un grado que no le correspondía, y no traicionar, no al pueblo, pero sí lo traicionó seguramente a él al engañarla con un tema. Yo imagino que el presidente no podía ni siquiera imaginar que una de sus más cercanas, en este caso, pues se había plagiado la tesis, mi querido Crespo. Es decir, son 3 preceptos que el presidente tiene muy cercanos y sin embargo, pues en este caso está comprobado que no se cumplieron. Así es, aunque yo veo poco probable que lo haga el presidente, no es su estilo, pero sí confío, o sí creo, más bien, más que confiar, en que la presión social puede ser suficientemente fuerte para que ella, o en corto el presidente le diga: pues ya mejor salte. Eso sí, pues en público no lo va a reconocer, pero que se le diga: mejor ya salte, porque sí nos está costando
Esa es la otra posibilidad, una presión política ciudadana fuerte que orille prácticamente a que ella pues renuncie, ya sea por presión o por decisión personal. Oye, es el descrédito. Perdón que te carreré, pero tengo otras dos preguntas para ti. Hoy leía tu artículo en el Universal. Se anuncia que sí va a haber alianza opositora. Bueno, en este caso no es opositora porque el PRI gobierna el Estado de México y gobierna también Coahuila, pero irán juntos en esas dos entidades. ¿Qué opinión te merece, José Antonio? Qué bueno por un lado, pero me preocupa el hecho de que también se ha dicho que ya pactaron, digamos, cómo elegir a los candidatos. Desde luego el Estado de México y Coahuila se lo dejan al PRI, pero por ahí algunas columnas señalan que el acuerdo implicaría que en la candidatura presidencial y en la de la capital, para el 24, tendrían que ser panistas. A mí lo que me preocupa de eso, más allá de a lo cual partido, es que dejen afuera a la ciudadanía en el proceso para seleccionar al candidato de la presidencia de la coalición, porque yo creo que eso es fundamental para el hecho de que se legitime, de que la gente sienta que no es un acuerdo popular o una imposición. Como el de Ricardo Anaya, como en su momento el de Anaya. Es que no, pues exactamente, que no se reproduzca lo que pasó con Anaya. Creo que es fundamental y creo que los partidos tendrían que entenderlo, de buscar un proceso, un diseño de selección que involucre en alguna medida importante a los ciudadanos. Yo creo que ese fue también un poco el mensaje indirecto de la marcha de noviembre, es decir, aquí estamos como sociedad civil, podemos ir con ustedes, pero tómenos en cuenta. En lo contrario, las cosas pueden no funcionar. ¿Y qué opinión te merece que Ricardo Monreal, que ya estaba casi fuera, ya se lo pensó mejor y dice, bueno, pues yo creo que voy a seguir en Morena? ¿Qué opinión te merece eso, José Antonio? Lo que pasa es que yo creo que él erró a la hora de ofrecer primero que podría detener la reforma electoral, que asumía que él tenía el control, o bueno, el apoyo, digamos, de varios otros votos de senadores de Morena, y a la mera resultó el suyo, el de alguien más. Si no, pues ahí ya perdió su posición y sus posibilidades de quedar bien con la oposición, al contrario, generó desconfianza. Yo creo que él ya hizo el cálculo de que fuera de Morena pues no tiene gran cosa y pues mejor igual se queda a ver qué puede conseguir adentro de Morena, que no será mucho, pero creo que erró en su estrategia en torno a la reforma electoral. Y a lo mejor le ofrecieron ahí o le plantearon un expediente que se lo pensó mejor. Fíjate que me preocupó mucho, yo no sé si leíste el artículo de Javier Tejado ayer. No Crespo. Bueno, ese artículo decía, entre otras cosas, que estas reformas, estas leyes que se aprobaron como parte del plan B del presidente, implicaba que en este caso los diputados de la mayoría habían comprimido las posibilidades de los gobiernos estatales de, en este caso, contratar publicidad. Aquí le quitan la mordaza al presidente y la comunicación social queda efectivamente en manos del presidente. Y esa misma noche le llega un zarpazo del jaguar de, en este caso, Laida Sansores, una supuesta conversación entre Tejado y Alito, en donde, bueno, pues ciertamente no lo dejan bien parado, pero me preocupa mucho el estilo de que, pues puedes decir algo y de pronto a través del espionaje te meten un zarpazo de jaguar, que en este caso va contra un, pues, muy acreditado comentarista, por cierto, compañero nuestro en el Universal, que es Javier Tejado, José Antonio. Así es, sí, eso es lo que ha estado utilizando este gobierno. No digo que no lo hayan utilizado otros gobiernos anteriores, pero no es una forma muy estamos hablando de que decía que no lo iba a hacer, ¿no? Sí, así es, está utilizando la ley para intimidar, para coercionar, en lugar de simplemente si hay algo que perseguir que se aplique la ley, pero no con fines políticos, no de manera selectiva. Eso desde luego ya queda claro que es el estilo de este gobierno y lo va a seguir utilizando, pero pese a lo cual de todas maneras lo que dice Tejado es real. O sea, hay muchos elementos de esa reforma secundaria que minarían muchísimo la capacidad del INE, le daría muchísimas ventajas a Morena. Yo en ese sentido confío que efectivamente la Suprema Corte eche para atrás todo aquello que va en contra, digamos, de la Constitución, que no se junten los 4 votos de los ministros para avalar una reforma que en muchísimos puntos, no digo que en todo, claramente es anticonstitucional y debilitaría nuestra democracia electoral. Bueno, pues así estamos, José Antonio, muchas gracias. Que te vaya bien, Leonardo, buenas noches. Doctor Crespo, bueno, pues ahí lo tienen, el día de hoy conversando con usted, son 3 temas diferentes.